vamos a trabajar esta segunda unidad son los procesos básicos en psicología, que son procesos específicos que nosotros como seres humanos realizamos. Otra cosa, perdón, antes de seguir, tengo aquí la parte del chat, no sé, bueno, no voy a poder atender los chats, pero está la maestra Clarisa ahí para no estarnos moviendo mucho, para no estarme distrayendo yo. Entonces vamos a hablar acerca de los procesos básicos en psicología. El primero de ellos que está citado es la parte de percepción. La percepción es un proceso de organización e interpretación de datos sensoriales que entran para desarrollar una conciencia del yo y del entorno. Incluye el sistema visual, el sistema auditivo somatosensorial, el químico y el propioceptivo. Cuando nosotros hablamos de un proceso de organización e interpretación de datos sensoriales, estamos hablando, no estamos hablando de otra cosa más que la percepción es a través de nuestros sentidos. La forma en la que nosotros manifestamos, o la forma más bien en la que la percepción se manifiesta en los seres humanos, es a través de nuestros sentidos. Nosotros podemos oler, podemos tocar, podemos degustar, podemos sentir a través de nuestra piel, y esa es la forma en la que nosotros podemos percibir el entorno que nos rodea y podemos obtener información específica del mismo. Cuando hablamos de que incluye el proceso de percepción, además del sistema visual, el sistema auditivo, o sea, todos nuestros sentidos, hablamos del sistema somatosensorial, estamos hablando de una parte del sistema nervioso central, es decir, que está dentro de nuestro cuerpo, y del sistema nervioso periférico de nuestro cuerpo, que recibe e interpreta la información sensorial que llega a través de nuestros receptores. Es decir, no solamente es hablar de percepción, hablar de mis 5 sentidos. Es hablar de este proceso que ocurre cuando nosotros recibimos un estímulo y pasa adentro de nuestro cerebro y se procesa la información. Ese es el sistema somatosensorial, que está dentro del sistema nervioso central, y del sistema nervioso periférico. Entonces, la percepción no es solamente recibir la información, sino la manera en la que nuestro cuerpo lo traduce. Todavía recibo yo la información, eso es percepción. Proceso la información, o sea, recibo y la interpreto, es parte de la percepción. Y también está hablando de que la percepción incluye el sistema propioceptivo. Y el sistema propioceptivo es el sistema mediante el cual el cerebro recibe la información sobre la posición y el movimiento de las partes de mi cuerpo y la relación que se da entre ellos. Esto se produce a través de unos receptores, de una serie de receptores distribuidos por todo el cuerpo, que son específicamente terminaciones nerviosas que me permiten a mí transportar esa información. Es decir, entonces el proceso de percepción es, recibo el estímulo por medio de cualquiera de mis sentidos, viaja esa información por dentro de mi cuerpo hasta el cerebro, y el cerebro toma conciencia de la parte de mi cuerpo y la postura en la que yo me encuentro al momento de recibir esa información. Entonces, hasta ahí llega el proceso de percepción específicamente. Esos son procesos básicos que vive el ser humano y por lo tanto son procesos básicos que requieren el estudio y la atención de la psicología. Ahí es donde empieza la parte de la comprensión del ser humano. Si yo, psicólogo, quiero comprender al ser humano, entonces tengo que empezar por los procesos básicos de formación del ser humano, que es primero y antes que todo la percepción. Posterior a esto está, hoy tengo un problema técnico, no avanza mi diapositiva, espérenme tantito, ok. Posterior a ello, después de la percepción está el proceso básico, que es el pensamiento.
El pensamiento no es otra cosa más que la capacidad que tenemos las personas de formar ideas y representaciones de la realidad en nuestra mente. Y es la misma posibilidad que tenemos de relacionar unas ideas o unas representaciones mentales con otras. Eso es el pensamiento, el poder unir ideas unas con otras o encontrar correlaciones. De igual manera, podría ser explicar el pensamiento como un proceso mental superior que nos permite establecer conexiones entre ideas o representaciones. ¿Qué diferencia encuentro entre lo que es una idea y lo que es una representación? Pues que en ocasiones una idea puede ser algo que yo no he visto, pero lo imagino, se me ocurre y puedo encontrarle la relación a una representación, que la representación es algo que yo ya vi, que está dentro de mi mapa mental, que está dentro eh, de mi eh, pues de mi mapa mental, esa es la palabra adecuada. Está dentro de mi mapa mental, conozco la imagen o conozco el proceso y entonces se une con las ideas que yo puedo generar sin conocer o sin haberlo materializado. El pensamiento humano se halla estructurado en esquemas, que son organizaciones jerárquicas de conceptos relacionados entre sí por proposiciones lógicas. ¿A qué nos referimos con esto? El pensamiento como tal se divide en diferentes esquemas conceptualizando la información que nosotros vamos obteniendo del medio ambiente o del entorno en el que nosotros nos desarrollamos. ¿Cómo se segregan o cómo se separan estos conceptos a nivel mental, a nivel proceso de pensamiento? Se procesan o se separan por lógica específica. Y esa lógica no es la misma en mi pensamiento que en cada uno de ustedes. Nuestro pensamiento segrega o selecciona la información de manera diferente dependiendo el proceso de formación que nosotros hemos vivido. No en todas las personas se da el proceso de la información de la misma manera. ¿Ok? Además de los procesos básicos de pensamiento y de percepción, está lo que es el lenguaje. El lenguaje es el sistema que asocia símbolos con significado y proporciona reglas para combinarlos y remezclarlos para la comunicación. No es otra cosa entonces el lenguaje más que la capacidad que tenemos los seres humanos, que es una es una, es uno de los elementos, una de las características que solamente son inherentes al ser humano, la parte del lenguaje. Sistema, eh, Sistema que asocia símbolos con significados y proporciona reglas para combinarlos y remezclarlos para una comunicación. Es decir, emitimos sonidos que tienen un significado, los unimos y para podernos comunicar es que se establecen las reglas, que las reglas para combinarlos sería lo que nosotros definimos como idiomas. Diferentes regiones del mundo tienen diferentes reglas para combinar los sonidos y los significados, que los sonidos vendrían a ser símbolos, y al mezclarlos se da la comunicación, que es el lenguaje específico. Sí, el lenguaje, el español, el inglés, el alemán. ¿Okay? La memoria es la capacidad del cerebro de retener información y recuperarla voluntariamente. Es decir, la memoria es lo que nos permite recordar hechos, ideas, sensaciones, relaciones entre conceptos y todo tipo de estímulos que ocurrieron en el pasado. Obviamente podemos separar la memoria a corto plazo, la memoria a largo plazo. Eso son diferentes, eh, son diferentes usos y aplicaciones que nosotros tenemos específicamente en el concepto de memoria. Sin embargo, para generalizar el término,
es esa capacidad de retener la información y de recuperarla de manera voluntaria. La palabra voluntario es lo que hace que sea un proceso básico de poder estudiar al ser humano específicamente, porque de repente la capacidad de recuperar la información de manera voluntaria se pierde por situaciones biológicas específicas y es ahí en donde nosotros no podemos trabajar. De manera, me refiero a objetivamente como profesionales. La parte del aprendizaje es la adquisición del conocimiento de algo por medio del estudio, por medio del ejercicio o de la experiencia, en especial de los conocimientos necesarios para aprender algún arte o algún oficio. Los cambios de relativa duración en la conducta, el aprendizaje también se puede visualizar desde la parte social, desde la parte de nuestro ámbito, como un cambio de relativa duración en la conducta producido por experiencias conforme los organismos se van adaptando a su entorno, se produce el aprendizaje respondiente, se produce el aprendizaje operante y se produce el aprendizaje por observación. Específicamente, esta parte del aprendizaje lo vamos a retomar en uno de los temas que siguen más adelante, que es específicamente las teorías para el estudio del ser humano. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí o algún comentario? Hay silencio, quiere decir que todo está en orden. Bien. Okay. El siguiente término con el que nosotros estamos trabajando es inteligencia. La inteligencia es la capacidad para la actividad mental que no puede medirse de un modo directo. La facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones y formarse una idea determinada de la realidad, eso es inteligencia. La inteligencia es el aprovechamiento en una situación específica de prueba mental que se basa en las capacidades o en la conjugación de capacidades con motivación, con el conocimiento y con cosas relacionadas al tema que estemos evaluando. Aquí de repente hace ruido la parte donde menciona que la inteligencia es una capacidad para la actividad mental o es la capacidad que se tiene en cuanto a actividad mental que no se puede medir de una manera directa. Y de repente brinca la idea de, bueno, ¿y entonces qué son esas pruebas de inteligencia que se aplican en donde te dan un resultado de un coeficiente intelectual específico y que hablan de coeficientes intelectuales por arriba de la media, que, no sé, casi genios? Correcto. Son pruebas o son herramientas que se utilizan para hacer una evaluación, sí, y tienen peso y están estandarizadas para que nosotros podamos obtener un número y en base a ese número jerarquizar el nivel de inteligencia del individuo, pero sin esas pruebas no podrías realizar la evaluación. Entonces, cuando hablan de un modo directo, se habla de repente nosotros, no sé si hay alguien aquí dentro del grupo que se dedique a la docencia, tendemos de repente a etiquetar a las personas o a los alumnos y decimos, es que en mi grupo tengo un alumno que es muy inteligente. Entonces de repente es muy inteligente, pero ¿cómo evaluaste ese muy inteligente? No puede ser evaluado de una manera directa. Necesitas una prueba que esté estandarizada y que te dé un resultado que pueda objetivizar eso subjetivo que no puedes tocar. Puedes ver el desempeño y a lo mejor el desempeño de tu alumno es óptimo, pero a lo mejor no es porque sea muy inteligente, es porque quizás tiene muy buena memoria, que es esa capacidad de retener información y recuperarla de manera voluntaria.
O a lo mejor el proceso de aprendizaje que se está realizando es bastante significativo y el conocimiento que está adquiriendo y la evaluación que tú le estás haciendo, me refiero a las preguntas que tú le puedes hacer del tema, indican que su memoria es bastante buena. O también puede ser su inteligencia, pero no lo podemos determinar así, a la ligera. Es como esa frase que de repente se usa mucho en los certámenes de belleza, que dicen, es que tiene mucha personalidad. La personalidad es algo que no se toca, que no es objetivo, que no es tangible, que no lo puedo medir de manera directa. La personalidad es el conjunto de todo esto que nosotros venimos revisando. Esto es lo que determina tu personalidad. Esto más los procesos internos de tu desarrollo, de la parte que vamos a ver ahorita. O sea, eso es lo que lo determina. Entonces, de repente, los términos los empleamos de una manera inadecuada y tendemos a etiquetar sin darnos cuenta del resultado que conlleva el que nosotros usemos esos términos de repente. Y de repente entonces vemos a esos niños que dicen, no, es que yo no soy muy inteligente. Hombre, es que yo bien malo soy para memorizar. Uy, no, las matemáticas, soy malísimo. No, hombre, me quiero aprender las cosas, no se me pega nada, parezco teflón. Por las etiquetas que nosotros mismos les vamos poniendo a las cosas. Entonces, es sumamente importante que nosotros vayamos entendiendo estos elementos que es con los que nosotros vamos a trabajar continuamente, que es ese elemento subjetivo que no podemos tocar, pero que sí podemos medir de manera responsable. ¿Alguien ahí quiere hacer algún comentario? ¿No? Es que de repente escuché, ok, seguimos entonces. Perdón, emoción arriba, donde dice motivación y emoción está mal, es con C. Perdón, fue lo primero que vi. Ok, motivación y emoción. Esa palabra emoción está mal. Ok. Ah, podemos definirla a la motivación como la raíz dinámica del comportamiento, es decir, los factores o determinantes. La motivación son elementos internos que incitan a una acción. La motivación es un estado interno que activa, dirige y mantiene la conducta. La emoción, por su lado, es la variación profunda pero efímera del ánimo, la cual puede ser agradable o desagradable. Las emociones son un motivo que energetiza, debe decir, y dirige la conducta hacia algo específico. Las emociones son la herramienta mediante la cual los estados motivacionales forman la respuesta en el organismo. Es decir, las emociones condicionan a nuestra motivación para presentarse junto a cierta conmoción somática. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando nosotros hablamos de motivación, no podemos hablar solo de motivación, hablamos de emoción. Al hablar de motivación, hablamos de emoción. La motivación es, es, esa, es esa fuerza interna que promueve que nosotros hagamos algo. Y la emoción es como el aditivo que hace que lo que nosotros estamos haciendo sea más fuerte, o sea más intenso, o sea más tranquilo, porque la emoción, la motivación que nosotros tenemos puede ser hacia algo que no nos agrada, para evitarlo o para omitirlo, o puede ser para algo que nos agrada, para acercarlo y para tenerlo. Entonces, si nuestra motivación está enfocada en algo que no es agradable,
puede haber intensidad en la emoción o puede no haber intensidad en la emoción, dependiendo de qué emoción estamos nosotros evaluando específicamente. ¿Ok? Pero sí, yo me quedo con la frase de la emoción condiciona nuestra motivación. Si hay algo que a mí me promueva, si hay algo que a mí me, me, me dé emoción o me deposite interés, porque esa es la emoción, entonces, perdón, porque esa es la motivación, entonces si hay algo que a mí me emociona, entonces mi interés o mi motivación voltea directamente hacia ello. ¿Ok? Um, Aquí viene la parte, pues yo diría interesante de la segunda unidad, que no es otra cosa más que el estudio de la personalidad, que es como la parte medular de lo que nosotros como psicólogos hacemos. En este caso, cuando hablamos de psicología, hablamos específicamente de conocer a los seres humanos, y si le agregamos la parte de la psicología social comunitaria, pues entonces es conocer a todos y cada uno de los individuos que conforman el grupo, pero también conocer la dinámica grupal para poder entonces hacer esa conjunción entre la implicación de un ser humano depositado dentro de un grupo y lo que ese grupo le deposita a esa persona que está entrando o funcionando en un grupo. Pero para lo que sea, para la rama de la psicología que nosotros tomemos, que en este caso es psicología social comunitaria, tenemos que partir de la individualidad, tenemos que partir del estudio específico de la personalidad, tenemos que comprender esos procesos. Entonces, cuando nosotros hablamos de estudiar la personalidad, estamos hablando específicamente de conocer desde su origen al ser humano. Y cuando hablamos de conocer desde el origen, hablamos de conocer al ser humano en todas las esferas en las que nosotros nos movemos. Cuando digo esferas, es un término propio, es un término que yo utilizo porque es la forma en la que yo lo conceptualizo y lo comprendo. Es como esos espacios de interrelación e intercomunicación que tenemos los seres humanos, que son a nivel personal, con tu familia, a nivel social de repente, a nivel educativo, a nivel laboral, en cada una de las áreas del ser humano. Entonces, para ello, existen diferentes enfoques desde los cuales podemos nosotros estudiar al ser humano. Los enfoques desde los que nosotros podemos estudiar al ser humano son opciones que nosotros tenemos para elegir con cuál de ellos nosotros nos sentimos más cómodos y nos identificamos. Porque cuando nosotros, es una de las características de la psicología, tenemos opciones y nosotros como profesionales del área necesitamos ubicarnos primero en una de esas corrientes para saber por dónde nosotros nos vamos a dirigir el desarrollo y el crecimiento personal. En este caso, cuando hablamos del estudio de la personalidad, las primeras teorías con las que quiero empezar son las teorías psicoanalíticas. Empiezo con ellas porque específicamente para mí en lo personal, son una forma muy específica de conocer al ser humano, pero son procesos tardados y son procesos complicados porque son bastante subjetivas. Las teorías psicoanalíticas explican el comportamiento humano en términos de la interacción de varios componentes de la personalidad.
Primeramente, o el principal, digamos, el principal exponente de las teorías psicoanalíticas es Sigmund Freud. Creo que todas las personas, todos los que estamos aquí hemos escuchado hablar de él. Él fue el fundador de la escuela del pensamiento del psicoanálisis como tal. La teoría de Sigmund Freud le da importancia central a los conflictos psicológicos dinámicos e inconscientes, es decir, para la parte de la teoría psicoanalítica, para Freud específicamente, todas las respuestas que el ser humano va solicitando a lo largo de su vida se encuentran en el inconsciente específicamente. El inconsciente es el que tiene toda la información para que el ser humano sobrepase o para que el ser humano pueda comprender los procesos por los que está viviendo. Él desarrolló una teoría, la teoría psicosexual del desarrollo humano. Él basa el desarrollo de la personalidad o el establecimiento de la personalidad del individuo en 5 etapas específicas. Esas 5 etapas son las que conforman la teoría psicosexual de Sigmund Freud. La etapa oral, la etapa anal, la etapa fálica, la etapa de latencia y la etapa genital. No podemos ahondar en cada una de estas etapas porque si yo me pongo a trabajar cada una de las teorías, no nos va a alcanzar la videoconferencia. Información sobre las etapas o sobre la etapa psicosexual de la teoría de Freud la tenemos en los PDFs, la tenemos en línea, en internet, podemos encontrar un sinnúmero de tablas específicas que te marcan exactamente cada una de las etapas psicosexuales y que yo los invito a que si no es suficiente el material que tenemos en la plataforma, leamos un poco más respecto a ella, a esta teoría específicamente de Freud o cualquier otra teoría psicoanalítica. Recuerdan que hace un momento les platicaba, hablábamos acerca de las actividades y les comenté, va a llegar un momento en la videoconferencia en que les voy a decir, ¿se acuerdan del foro de dudas? Este es el momento. En ese foro de dudas de la segunda unidad, porque cada unidad tiene su foro de dudas. Les voy a pedir que se fijen bien que es en la unidad 2 y en el foro de dudas, en el momento en el que ustedes gusten, necesito que hagan una reflexión respecto a alguna de las teorías de las que vamos a revisar ahorita, que es la teoría psicoanalítica, que es con la primera, la reflexión es en base al estudio de la personalidad. Ustedes van a elegir la teoría con la que más se sientan cómodos y vamos a reflexionar un poco acerca de ella. Entonces, iniciamos con la teoría psicoanalítica, que a su principal exponente, yo estoy mencionando a Sigmund Freud. Ustedes pueden encontrar algún otro exponente y la podemos platicar sin ningún problema. Nada más para ubicarnos un poco más, además de las 5 etapas que menciona la teoría psicosexual de Freud, Freud basa el desarrollo de la personalidad del individuo en la energía que lo mueve. Freud dice que la energía que mueve al ser humano es la energía sexual. A esa energía Freud le llama líbido. La líbido se ubica en diferentes partes de nuestro cuerpo dependiendo la etapa en la que nosotros nos encontramos. Entonces, al momento ustedes de leer acerca de la etapa de la teoría psicosexual de Freud, van a encontrarse con el término líbido, que no es otra cosa más que la energía sexual que nos impulsa o que nos motiva, hablando de los términos anteriores, es la motivación del ser humano. Y vamos a encontrar los elementos que componen la personalidad, el elemento específico de Sigmund Freud. Él lo divide en tres elementos específicos de la personalidad que también los van a encontrar en las lecturas. La otra parte o otro enfoque
que nos permite a nosotros estudiar la personalidad son las teorías conductistas específicamente. Las teorías conductistas explican la personalidad en términos de los efectos que los estímulos externos tienen sobre el comportamiento. Los enfoques utilizados para analizar el aspecto conductual de la personalidad se conocen como teorías conductuales o teorías de acondicionamiento del aprendizaje. En este tipo de teorías o en esta perspectiva para estudiar al ser humano, encontramos en la teoría conductista, encontramos a exponentes como Skinner, como Watson, como Pavlov específicamente. Yo creo que de repente a todos nos tocó que en preparatoria nos hablaran del condicionamiento operante y el condicionamiento clásico, y nos habrán hablado a lo mejor de algunos ejemplos de unos estudios, perdón, de unos experimentos específicos hechos por Pavlov y sus perros, que los condicionó en su momento para el proceso para el proceso Dios mío, de la alimentación, para el momento de alimentarlos. Entonces, este tipo de teorías específicamente dice que los seres humanos funcionamos a través de los estímulos, del estímulo recompensa. O sea, te promuevo a hacer algo, tú lo haces y entonces cuando lo hagas yo te voy a dar una recompensa y entonces aprendes que tienes que hacer eso y lo hacemos y nos programamos y logramos desarrollar un hábito. Este tipo de teorías conductistas se utilizaban mucho más antes en la vieja escuela que nosotros le llamamos a la escuela que nos tocó, bueno, muchos de nosotros que así nos promovían ciertas actividades escolares en donde papá, mamá o la maestra te daban un estímulo y te solicitaban que participaras y pues, tú te querías mantener al margen y entonces ellos estimulaban ofreciéndote algo y que si lo hacías ibas a obtener una recompensa y de repente como que la teoría conductista o los términos conductuales se traspolaron a la familia y de repente ahora encontramos familias que trabajamos de esa manera a veces con nuestros hijos. Es que si tú haces esto, si recoges tu cuarto, bueno, yo creo que la teoría conductista sería más aplicada al famoso 1, 2, 3 ahora que se aplican en las guarderías, que a los niños ya les cuentan 1, 2 y todavía no llegan al 3 cuando el niño ya va y hace lo que le están pidiendo. Ese es un condicionamiento operante y trabaja desde la parte conductual específicamente. Y el objetivo que se tiene al comprender las teorías del estudio de la personalidad es lograr, el objetivo para todas es lograr una modificación conductual. Ese es el objetivo. Y es la carta fuerte que nosotros manejamos como psicólogos sociales comunitarios, que nosotros tenemos la capacidad de trabajar con los grupos y tenemos el plus de la modificación conductual grupal. Entonces, podemos lograr la modificación conductual desde una teoría psicoanalítica, podemos lograrla también desde una teoría conductista y podemos lograrla también, obviamente, desde una teoría social cognitiva. Perdón, la teoría social o las teorías sociales cognitivas explican para ellas el comportamiento del ser humano es explicado como guiado por las cogniciones, es decir, por las expectativas que nosotros como seres humanos tenemos sobre el mundo, especialmente aquellos de otras personas. Las teorías cognitivas son teorías de la personalidad que hacen hincapié en los procesos mentales, tales como el pensar y el juzgar. Estas teorías sociales cognitivas están basadas en la interrelación de las personas, en esa necesidad que tenemos los seres humanos de pertenecer al grupo,
de ser un miembro activo y ser un miembro reconocido. Entonces, dentro de estas teorías sociales cognitivas, encontramos a lo que es exponentes como Erickson, con sus etapas, con sus teorías de las etapas psicosociales, y a Bandura con su teoría del aprendizaje social. Podemos encontrarlos así directamente o en el material que nosotros ya tenemos en las bibliografías, o los podemos encontrar directamente en la red. Hay muchísima información respecto a ellos. Erickson, al igual que Freud, divide el desarrollo de la personalidad del individuo. La diferencia es que él maneja 8 etapas en lugar de 5 específicamente. Entonces, Erickson además habla de ciertas virtudes que el individuo debe desarrollar en cada una de las etapas para poder hablar de un sano desarrollo de la personalidad. Mientras que para Freud solamente es significativo el tipo de familia que rodea y el entorno obviamente que rodea al ser humano para hablar del desarrollo específico de la personalidad. Tenemos también exponentes de las teorías humanistas. Estas teorías o la teoría humanista enfatiza que las personas tienen libre albedrío, que esto juega un papel activo en la determinación de cómo se comportan, es decir, los seres humanos deciden de manera libre lo que van a hacer y con ello pues emiten comportamientos específicos. En consecuencia, la psicología humanista se centra en las experiencias subjetivas de las personas, en oposición a los factores forzados y definitivos que determinan el comportamiento. Entonces, o es decir, que la psicología humanista habla únicamente de la subjetividad, o de las teorías humanistas, perdón, habla obviamente de la subjetividad con la que los seres humanos podemos decidir algo o decidir una cosa u otra. Y eso es lo que se contrapone definitivamente a la parte de los factores forzados, como es, por ejemplo, hablábamos hace un momento de la teoría conductista del condicionamiento operante específico, es decir, como un proceso de obligar a la persona, así es como lo percibe la teoría humanista, que el condicionamiento operante es como un proceso de obligar a alguien a hacer algo que no quiere, solo porque estás utilizando la motivación de algo que sí quiere. No sé si queda clara esa dualidad. Dentro de lo que son las teorías humanistas encontramos exponentes como Abraham Maslow, que es creo que el más reconocido dentro de estas teorías, dentro de esta teoría de las teorías humanistas, con su pirámide de las necesidades, en donde el primer peldaño o el que queda abajo son las necesidades fisiológicas. El ser humano es motivado, dice Abraham Maslow, por subsanar o por encontrar la, encontrar la capacidad de poder subsanar la necesidad fisiológica, y en base a que esas necesidades estén satisfechas, entonces continuamos con el siguiente peldaño y así sucesivamente. Que también les comento, podemos encontrar información específica de la teoría de Abraham Maslow o de las teorías de la teoría de Carl Rogers, que también es humanista, en los PDFs que tenemos en las bibliografías, y también podemos encontrar muchísima información en la red respecto a ellos. Están también teorías biológicas y teorías de la evolución que explican específicamente el estudio o el desarrollo del ser humano. Sin embargo, no hablamos específicamente de las teorías biológicas, o no las cito, no porque no sean importantes o no sean significativas, sino porque para nosotros en este momento no nos competen. Son parte biológica específicamente, en donde nosotros no tenemos injerencia. Quizás los clínicos tendrían interés en esa parte también. Y está la parte de las teorías de la evolución,
en donde pues yo creo que todos también ubicamos a Darwin, que es parte pues, de la formación que nosotros hemos tenido en otras, en otras áreas, ¿no? Me refiero a preparatoria, secundaria y todo ello. ¿Hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta? ¿Entendido lo del foro, la actividad que vamos a realizar en el foro? Yo sí, maestra. A ver, ¿quién dijo yo sí? Soy Leilani. A ver, dime. Para que dijera otra vez la actividad del foro, porque no le entendí. Correcto. Ok, en el foro, lo que vamos a hacer, en el foro de dudas, después de que ustedes lean acerca de las teorías específicas, no sé si quieran leer, obviamente, nada más acerca de los exponentes que yo les estoy marcando, o quieran leer ustedes más acerca de cada una de las teorías en general. Yo necesito que en el foro emitan un comentario respecto a la teoría que a ustedes más les llame la atención, ya sea alguna duda que surja o algún comentario, o ubicándose ustedes en alguna corriente específica, en la corriente cognitiva o en la corriente humanista o en la teoría, en la corriente psicoanalítica o en la conductista. De repente a lo mejor tu comentario podría ser enfocado a, bueno, pues yo después de las lecturas que realicé me identifico con la corriente humanista, pues en realidad deja la libertad al ser humano de elegir sus procesos, y me parece que sí, no sé, o a lo mejor podría ser que tú te identifiques con la parte social cognitiva, o puede ser que no me hables de qué te identificas, pero sí me hables de cierta información maestra o compañeros. Yo leí acerca de Sigmund Freud y de su etapa de la teoría psicosexual. Sí leí acerca de la libido, pero en base a la estructura de la personalidad. Cuando hablaba del id, me confundió esta parte, no sé, preguntar alguna duda que tengas, y los mismos compañeros entre nosotros estaríamos respondiendo si hay alguna duda o si había que ampliar parte de la información que ustedes están trabajando. La actividad la actividad les va a contar con el solo hecho de poner un comentario respecto al estudio de la personalidad. Si además ustedes quieren replicar alguna información de sus compañeros, eso a mí me parecería muy, muy bueno, porque es como retroalimentarnos la información, y eso hace mucho más significativo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es como si pudiéramos estar dentro del salón escuchando las opiniones de mis compañeros, y eso me da a mí la pauta para introyectar la información, para que sea mucho más fácil digerirla. Pero ahí es parte de ustedes. Yo solo les pido por lo menos un comentario de ustedes en el foro. Gracias, maestra. De nada, Leilani. ¿Qué edad tiene tu bebé? 6 meses. 6 meses. ¿Y el otro que está ahí por un ladito? 6 añitos. Ándale, están estudiando contigo entonces. Sí. Excelente. Muy bien, gracias. ¿Alguna otra pregunta respecto a esta información, jóvenes? Señoritas y señoritos. ¿No? Porque todavía tenemos información de esta unidad. Seguimos entonces, ¿va? Ok. Ok. Va la parte suave, light, de repente. Tenemos lo que son, bueno, veíamos acá los temas. Me voy a regresar tantito porque no lo tengo aquí a la mano. Pero veíamos aquí lo que son los temas de la unidad completamente, en donde habla de los antecedentes y el entrenamiento del psicólogo, el desarrollo personal en la formación profesional del psicólogo, y habla de la ética en el ejercicio de la profesión.
específicamente quiero retomar la parte del desarrollo de la formación personal y profesional del psicólogo. Hace un momento, cuando trabajábamos, cuando iniciamos la videoconferencia, les hablaba yo acerca de algunas especificaciones que les daba de nuestro trabajo, de cómo teníamos que hacer las actividades, del pedirles de favor que leyeran con un poco más de conciencia, que prestáramos un poco más de atención. Yo creo que lo que les quería yo decir en ese momento es, date el tiempo real tómate una pausa y solo lee la información, porque en ocasiones lo que hacemos es eh, aprovechar un momentito que tenemos libre y agarro el teléfono y voy a leer de qué se trata la actividad para saber más o menos qué voy a hacer, pero al final de cuentas estamos nuestra mente en otro lado. Y cuando estoy leyendo no estoy prestando la atención adecuada. Y entonces es ahí en donde se dan esos conflictos porque no comprendí de qué se trataba y entonces me hice una idea equivocada y me senté en la computadora a trabajar o me puse en mi teléfono a trabajar, pero estoy trabajando sobre una idea equivocada. ¿A qué voy cuando hago y retomo esta información? De repente algunas materias, algunas carreras, perdón, objetivas como como las ingenierías, por ejemplo, o como la contaduría, o como, ¿qué será? La arquitectura o el diseño gráfico, en donde hay la posibilidad de seguir patrones y que las cosas se hacen de esa manera y que donde el recurso primordial no es el ser humano, pues de repente una formación integral para ese tipo de profesionales es importante, pero yo la veo en los psicólogos como decisiva. Es trascendental que nosotros como profesionales de las ciencias sociales y que trabajamos con que nuestro material principal es el ser humano, creo que tenemos un doble compromiso de formarnos de manera integral, de, de, de desarrollar esa parte personal, de esa parte humana, al mismo tiempo y a la par de la parte cognitiva, de la parte intelectual. Entonces, el nosotros pedirles, o el yo en este caso, porque es la parte que me corresponde a mí, pedirles que prestemos atención a esos detalles. De repente dirán, pues es que, ay, es algo bien soso, pues ni modo, se me fue, pero pues leí mucho y puse muchas definiciones. Sí, pero no hiciste exactamente lo que te pedimos. Y entonces yo me atrevo a llevar ese ejemplo a tu vida diaria, afuera, en tu trabajo, en tu casa. ¿Qué tan común es que de repente se te da una instrucción en tu trabajo, por ejemplo, y solamente escuché el principio y ya no puse atención porque supuse que ya lo había entendido y entonces lo que estoy haciendo no es lo que mi jefe me está pidiendo o no es lo que mi departamento está necesitando o no es, digo, porque yo no conozco en realidad cuáles son las actividades que ustedes realizan específicamente, pero me atrevo a pensar que ese descuido, por ejemplo, de la actividad que no se hizo correctamente, no es porque no tengan la capacidad, más bien es porque tienen tantas cosas que hacer que no le prestamos la atención al 100% al leer una simple actividad de 3 renglones. Pero entonces, si no le presto la atención a eso, es porque tengo tantas cosas que hacer y entonces a lo mejor estoy a medias en muchos lugares.
Y algunos dirán, bueno, maestra, es que la vida y el mundo globalizado en el que nos encontramos y que se requiere hacer tantas actividades al mismo tiempo, pues a veces no permiten que nosotros estemos al 100. Yo comprendo perfectamente esa parte. La universidad la comprende, la parte académica que diseña estos programas lo comprende. Pero nuestro trabajo en este momento, al ser asesores de ustedes, es decirles que existe la posibilidad de que te encuentres al 100% en lo que haces. Y eso te va a proporcionar el 100% del resultado óptimo en lo que haces. Y tu desgaste va a ser mucho menor. Aunque no lo creas, hay una frase que a mí me la dijeron mucho desde que yo empecé a estudiar la carrera y en diferentes momentos de mi vida laboral y académica me he topado con diferentes profesores y maestros grandísimos que me lo han repetido y se los voy a decir hoy. Haz cosas diferentes y obtendrás resultados diferentes. No es casualidad que estés en este momento aquí y ahora conectado con miles de pendientes que tienes, pero es una oportunidad que tú definiste y que tú decidiste para crecer profesionalmente. Pero te comento que la carrera que elegiste implica un desarrollo y un crecimiento personal para que puedas tener éxito en lo que hagas como profesional. Esta es una de esas carreras que requiere tu compromiso personal y no conmigo, no con la sociedad. Primero contigo en tu proceso de formación, porque si no las cosas no van a funcionar, porque si no vas a seguir haciendo las cosas a medias y en la gran mayoría de los casos mal hechas. Y entonces el desgaste que vas a tener es mayor y no porque no puedas hacerlo, sino porque no haces un alto. Yo creo que muchos de nosotros hemos escuchado a las abuelas o inclusive a nuestras mamás o a nuestros papás repetirlo porque sus papás lo decían. El flojo trabaja doble, decían antes. No estoy diciendo que somos flojos. Lo que estoy diciendo es que la flojera de antes se puede traspolar o se puede traer a colación en este momento con el exceso de carga laboral y emocional que muchos de nosotros vivimos hoy en día. Entonces, por querer optimizar tiempo y adivinar cuántas de las ocasiones las cosas que estás haciendo en tu vida diaria no están funcionando, porque no les estamos dando un segundito nada más para saber qué es lo que tengo que hacer. ¿A dónde voy con esto? Nosotros como profesionales del área necesitamos principios éticos y valores éticos. Pero antes que los principios éticos, como la solidaridad, como el respeto, la responsabilidad social, como la legalidad, como la dignidad humana, como el no discriminar, como la imparcialidad, como la objetividad, como todos esos principios éticos que nosotros conocemos. Y antes de de manifestar los valores éticos como el servicio a los demás, como el compromiso, como la transparencia, como la responsabilidad, que esos son los valores éticos, tenemos que tenerlos con nosotros mismos. Yo no puedo ser solidario con otra persona que vive fuera de mí si no soy solidaria conmigo misma. Yo no puedo mostrar respeto para una persona
ajena a mí si no muestro respeto por mí, por los míos, por mis tiempos, por los tiempos de los demás. ¿Estamos de acuerdo? Esta es una carrera que elegiste por decisión propia y para muchas personas que no la conocen puede ser una carrera bien facilita. Y muchos te pueden decir, ay, es que psicología, pues nada más con que te guste leer, ya con eso la hiciste. No, no es suficiente que te guste leer. Necesitas además de gustarte leer, necesita gustarte pararte enfrente del espejo y preguntarte, ¿qué estás haciendo por ti todos los días? ¿Qué voy a hacer nuevo hoy por mí para que las cosas funcionen mejor? Esa es una tarea que no se las voy a calificar ahorita, pero que se va a notar. Todos los días tienen de tarea preguntarse enfrente del espejo. Si no te puedes ver a los ojos, pues esa es la primera tarea, lograr verte a los ojos en el espejo. Y ya que te puedas mantener unos 3 o 5 segundos tu vista frente al espejo y viéndote a ti misma, entonces pregúntate qué estás haciendo por ti para que las cosas funcionen mejor. En la medida en la que nosotros logremos introyectar esta filosofía de vida, es en la medida en la que las cosas van a empezar a fluir más rápido en todo mi entorno, en mi trabajo, en mi casa, con mi familia, con mi esposo, con mis hijos, con mi esposa, con mis hijas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hay alguna pregunta respecto a esta parte? Porque cuando hablamos de ética, hablamos de la capacidad que tenemos de respetar procesos, de seguir procesos específicos, cuidando el bienestar de las personas que están dentro o inmiscuidos en el proceso. Quizás no es lo mejor para mí, pero es lo mejor para quienes están tomando la decisión. Y si a mí me toca accionar esa decisión, no importa si yo no estoy de acuerdo. Importa lo que quiera la persona, porque así trabajamos nosotros. No es lo que yo busque, no es lo que yo quiero, pero es lo que la persona con la que estoy trabajando necesita y se hace.